necesario y ya se sabe que es bastante complejo un balance del 2020 a nivel económico con todo lo que se ha afrontado con la pandemia a nivel local y a nivel mundial. Hoy, en un encuentro casi inédito, Paolo Roca de Techint con el ministro de Economía Martín Guzmán discutieron algunos conceptos. Facu. Sí, así es. Paolo Roca, el dueño de Techint, uno de los empresarios más importantes del país, recibió al ministro de Economía en un evento que se llama ProPymes, que organiza la organización Techint casualmente desde la última gran crisis de la Argentina, la del 2001, en el cual básicamente generó una red de pymes que son tanto proveedores como clientes de las distintas empresas que tiene esta organización en la Argentina. Son más de 900 pymes y a partir de eso Paolo Roca fue repasando cómo están, digamos, los indicadores económicos de este 2020 y las proyecciones para el 2021, no solo de sus empresas, sino también de toda esta red de pymes. Y, entre otras cosas, adelantó o dejó ver que hay una fuerte recuperación en los últimos meses de este año con respecto a lo que tiene que ver con aceros planos, con lo que produce Ternium en su planta de San Nicolás, con un crecimiento del 40% en unidades con respecto al final del 2019. Y esto, de alguna manera, demuestra cierto crecimiento en algunos sectores como el campo, la construcción, que lo hemos mencionado varias veces acá en el programa, y también algunos sectores industriales en particular. Pero también tiene, digamos, la otra cara de la moneda que tiene que ver con Tenaris, que es la de tubos de acero sin costura, más sofisticados, que tienen que ver, por ejemplo, con Vaca Muerta o lo que tiene que ver con la energía, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que sigue operando a la mitad del nivel de fines de 2019, o sea, una de cal y otra de arena. Claro. Y también, obviamente, destacó algunos planes que ha lanzado el gobierno, como el plan Más Gas, que toca de lleno al grupo Techint, porque con Tecpetrol genera gas en la cuenca neuquina y a su vez con Tenaris provee los tubos para esa industria. Un plan que también repasamos en el programa, que básicamente tiene que ver con subsidios al sector privado, y Paolo Roca le agradeció de alguna manera al ministro Guzmán y le dio a entender que este es el camino que tiene que tomar la Argentina. Un plan muy específico, ¿no? Para un rubro en específico, no para el empresariado en general. Exactamente. Ahí uno de los empresarios pymes le preguntó durante la conferencia a Paolo Roca si esto iba a beneficiar a las pymes justamente, y Paolo Roca fue como, obviamente asintió y dijo que sí, que obviamente más allá de la competencia de empresas, por ejemplo, chinas, de proveedores chinos, iba a tener en cuenta Techint a los proveedores locales y que esto en el mediano y largo plazo iba a generar beneficios para todo el sector, no solamente para Techint, que a su vez aprovechó Paolo Roca para adelantar que el año que viene va a invertir 350 millones de dólares solamente en la cuenca neuquina y así quedarse con algo así como el 20% de la producción de gas de esa cuenca. Y por otro lado, también le pidió algo a Guzmán, ya que lo tenía sentado al ministro ahí en su casa, en Techint. Vos también hubieses aprovechado. Claro, ¿y qué le pidió? Lo que le piden casi todos los empresarios, que bajen los impuestos. Claro. Es claro que es un pedido masivo por parte del empresariado, que haya rediscutir todo el sistema tributario de la Argentina, no solamente bajar los impuestos, sino que cambiar el sistema tributario de la Argentina. Guzmán obviamente le respondió que no es el momento del país para bajar los impuestos y a su vez le adelantó que, por ejemplo, el tema del dólar, que es otro de los temas sensibles para los empresarios, sobre todo pensando tanto en los que importan como aquellos que miran al mercado externo para exportar, dijo que el dólar se movió en sintonía con la inflación este año 2020, según Guzmán, acompañó lo que fue la devaluación, el cambio oficial del dólar. Estamos hablando del dólar mayorista, que está en torno a los 82 pesos hoy, y que eso va a continuar de cara al 2021. En definitiva, muestra cierta previsibilidad, que es lo que también le reclamaba Roca, previsibilidad y planes a mediano y largo plazo. Teddy Caragosian es empresario del rubro textil. Teddy, buenas noches. Hola, Diana. Yo recién escuchaba el resumen que nos hacía Facundo acerca de este encuentro entre Paolo Roca y Martín Guzmán. Me acordaba de la última entrevista que nos diste aquí en el programa, en el que vos también mencionabas la gran cantidad de empresarios que hablaban de una recuperación
de puertas para adentro, pero después se quejaban de algunas cosas en los medios. Y también que vos siempre insistís en esta necesidad de bajar los impuestos que tiene el empresariado. Pero Martín Guzmán dijo que no. Bueno, él es el ministro y yo soy un empresario, digamos. Los ministros van pasando, los empresarios seguimos estando. Estaba escuchando lo que Facundo contaba de don Paolo Roca, digamos, y con quien en realidad, por lo que las cosas que decía, coincido. Y el tema de los impuestos es que tiene consecuencias dentro de un tiempo. Cuando uno cobra muchos impuestos, lo que no consigue es que vengan inversores. Entonces, quizás el impuesto, como el de ahora, el impuesto a la riqueza, genere algo de crédito, algo de dinero para los próximos días, pero después va a generar pobreza. Y si la solución fuera el aumento de impuestos, la Argentina tendría la población más rica y digamos, la sociedad más equilibrada. Y la realidad es que Argentina es uno de los países o el país de impuestos más complejos, de impuestos más altos, impuestos que van no sobre la ganancia, sino sobre el comercio, y son impuestos regresivos. Así que no coincido con Guzmán, que por otro lado es un buen ministro, pero no coincido con Guzmán de que este no sea el momento para bajar impuestos. Para vos, el tema de la baja de impuestos necesaria que siempre impulsa el empresariado, ¿es una decisión estrictamente política o tiene que también tenerse en cuenta en cuanto a la situación económica del país? Diana, el problema en la Argentina no es que los empresarios pedimos que nos bajen los impuestos. El problema en la Argentina es que cada vez hay menos empresarios en Argentina. No es problema los que nos quejamos, no es problema Paolo que se queja, no soy yo problema que me quejo. El problema son la cantidad de empresarios que no se quejan y se están yendo todos los días de la Argentina. Hay que usar la información que uno tiene para tomar decisiones de largo plazo. La Argentina no tiene un problema de falta de empresarios porque los empresarios argentinos sean sonsos. La Argentina tiene un problema de falta de empresarios porque los empresarios se están yendo de la Argentina porque están repodridos de seguir pagando impuestos. Y lo peor de todo es que la sociedad no termina de comprender que los impuestos lo paga la gente de dos formas: no consiguiendo empleo y con productos más caros. Claro. Entonces, es el momento de bajar los impuestos porque tenés que pensar que el Estado es el mayor pagador de salarios, es el mayor pagador de jubilaciones y es el mayor pagador de subsidios. Es decir, que si bajaran los impuestos, la gente que cobra sueldos, la gente que cobra jubilaciones y la gente que cobra subsidios pagaría los productos mucho más baratos y entonces bajaría el gasto del Estado. Sí, Teddy. Sin embargo, hace un par de días, en lo que fue el encuentro de Proteger, anunciaron una batería de inversiones. De hecho, concretaron inversiones en el sector textil muy fuertes este año, sí, y van a aumentar esas inversiones de cara al 2021. Me pregunto qué están viendo ustedes entonces en el sector, a pesar de este contexto, a pesar de que Guzmán adelanta ya que no va a tocar el sistema tributario en la Argentina. Facundo, como te dije, es un tema de corto contra largo. Nosotros estamos con alta demanda y esta alta demanda la vamos a satisfacer con inversiones. En nuestro caso estamos poniendo 30 millones de dólares. Escuché que Paolo Roca también, y si ves un Twitter mío, digamos, una información de que Ternium también está mostrando eso. Y creo que lo hemos hablado en el pasado, lo hemos hablado con Diana, digamos, todo lo que nos pasa a los textiles después le pasa al resto de los sectores. Pero lo que tenés que comprender es que no basta con las inversiones que estamos haciendo nosotros, no basta con las inversiones que está haciendo Paolo Roca, no basta con las inversiones de los pocos que estamos invirtiendo. Hace falta mucha inversión en la Argentina porque si no, los números no van a dar. Entonces lo que vamos a tener es crecimiento en los próximos 2 o 3 años y luego nuevamente producto, digamos, de que nos sobrarán algunos dólares y como la gente
pensará que ya estamos bien, empezaremos a gastarlos y nuevamente el ciclo que tenemos en Argentina de cada 5 años, digamos, de una crisis y cada 10 años una mega crisis va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque en la política ha pagado siempre gastar más. Hay un tema de falta de correspondencia fiscal. La sociedad no comprende que cuando el Estado gasta más dinero, es otro pobre el que está pagando ese impuesto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es un aumento de demanda que va a ser satisfecha con más producción y nosotros los industriales vamos a hacer las inversiones y en textiles, como bien vos dijiste, están habiendo récord de inversiones en estos meses. Pero la Argentina no es solamente industria, la Argentina es un todo y para que ese todo mejore, para que el gasto del Estado baje, para que haya más empleo privado, para que, digamos, la Argentina inicie un largo camino de crecimiento, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, especialmente los impuestos regresivos. Vos pensás, Facundo, de que de cada cosa que vos consumís, la mitad, más de la mitad, son impuestos. Pero claro, si yo te digo además que si vos fueras empleado del canal o si fueras empleado mío, le salís el doble de lo que vos recibís, quiere decir que de la plata que la empresa le cuesta, solamente el 25% te llega como salario a vos. Todo lo demás son impuestos. Impuestos, gastos, restricciones y montones de cosas. Lo que los industriales estamos queriendo mostrar es que no es un tema de productividad de las empresas, no es un tema de problema de las empresas, es un problema de la sociedad que ya no puede aguantar más un sistema de sálvese quien pueda, donde, si vos querés, empezando por los empresarios, tratamos de sacar lo más rápido posible cuando ganamos dinero, donde la sociedad le trata de sacar el Estado todo lo que puede, donde donde los políticos tratan de obtener todo lo que pueden en los 4 años que están ejerciendo, ese sistema no da más. Claro. Y lo que sostenemos nosotros, algunos de nosotros, es que disminuyendo los impuestos sobre el consumo y sobre el trabajo, aumentando sobre la propiedad, no sobre la riqueza de quienes tenemos, podemos tener una Argentina de crecimiento más alto y de gasto del Estado mucho más bajo. Déjame hacer propaganda de que en Twitter está libre, es gratis el libro, lo pueden bajar, digamos, para ver cómo funciona el sistema. ¿Cómo se baja? Contale a la gente. La forma de bajarlo es bajando el gasto del Estado, pero el Estado, como el 90% de lo que el Estado paga. Vos querías pasar el chivo y te estoy ayudando. Perdón. El libro se puede bajar en Twitter, digamos, de Revolución Impositiva, un PDF. Pero lo que se puede bajar es el gasto del Estado bajando los impuestos que paga el Estado a través de los salarios que paga el Estado. Así que sí, gracias, Diana, no me vive, digamos. ¿Qué tal, Teddy? Giselle Rumo te saluda. Ahora, cuando se dice que la economía va a repuntar en 2021, lo dijo Roca, lo dice el gobierno, ¿estamos hablando de crecimiento genuino o de simple rebote? Porque, como dice el dicho, hasta un gato muerto que se lo tira por el 7º piso rebota. Mire, Gisela, los americanos dicen tomato es lo mismo, digamos. En realidad lo que necesitas es un cambio de tendencia y después esa tendencia se puede utilizar o no para hacer cosas de largo plazo. No hay mejor momento que hoy en la Argentina para hacer un cambio estructural importante. ¿Por qué? Porque las expectativas son muy bajas y las posibilidades son muy altas. Entonces, lo que está diciendo en ProPymes, Paolo, lo que decimos nosotros en la Fundación Proteger, lo que digo yo, si querés, es que el momento de hacer las modificaciones son hoy, porque la verdad es que tampoco se dio un tema de que durante el gobierno de Macri, dejando de emitir, lograron bajar la inflación o con toda la emisión que hubo ahora, explotó la inflación. La cantidad de dinero en el mercado depende de una serie de cosas, entre ellas la actividad que haya. Vos fíjate que la gente hoy está comprando muchos productos porque los considera que están baratos en dólares. Quiere decir que la gente no es estúpida. Compra más cuando los productos salen más baratos y compra menos cuando los productos salen caros.
Si vos querés aumentar el empleo privado, lo que tenés que hacer es que los productos que hacemos las empresas salgan más baratos. Y entonces va a venir turismo, vamos a poder exportar, la gente va a poder consumir. Y entonces, ¿qué va a suceder? El Estado va a poder dejar de ser el empleador de último recurso o el que tiene que dar subsidios. Entonces, no hay momento como el de ahora. Ahora, si esta tendencia, digamos, de cambio perdura en el tiempo, ¿no? Dependerá de muchas cosas, entre ellas muchas pueden ser simplemente suerte. Mañana la soja sube, mañana pasa otras cosas. Mi tesis es que uno no puede dejar estas cosas al librazo del azar, debe manejarlas. Y yo sé que Guzmán es una persona inteligente, y en el Ministerio de Producción, en el Ministerio tenemos también gente que está trabajando mucho, y yo te diría que he escuchado muchas críticas al gobierno, pero debemos diferenciar las acciones cometidas por el Congreso de las acciones cometidas por el Ejecutivo. ¿Cómo es eso? Y a veces el Ejecutivo tampoco puede desviarse mucho de lo que quiere el Congreso. Así que yo diferencio mucho las dos cosas. ¿Estás hablando de la diferencia que vos ves entre Cristina y Alberto? No, entre el Congreso y Alberto, porque la gente es votada individualmente o por sábanas, y Cristina es una de las personas. Después la gente vota una cosa o vota la otra. Dejemos de poner el tema, digamos, usemos las instituciones. Nosotros tenemos instituciones que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sí. Cristina es una de las personas que está en el Congreso, pero en el Congreso los que votan son individuos, y esos individuos están votando mal. El voto que se hizo para el tema del teletrabajo, la regulación del una estupidez, digamos. Da temor hoy tomar gente para teletrabajo en un mercado donde tendríamos que estar tomando un montón de gente. Y el impuesto a la riqueza va a ser otro error garrafal, digamos, del que la Argentina va a tener que penar durante muchos años, porque lo que está sucediendo es que aquellos que ya se fueron se están riendo de aquellos que no nos fuimos. Claro. Nico. Sí, te digo, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, ¿no? Está todo el análisis que vos bien planteás, pero también es cierto que, por ejemplo, el exministro Nicolás Dujovne, mucho tiempo antes de ser ministro, con su consultora planteaba toda una reforma tributaria, y cuando asumió como ministro se la olvidó en la casa o en la consultora la reforma, porque nunca se tocó el tema. Entonces, como que una cosa es cuando están afuera y otra cosa es cuando son ministros. Lo mismo está pasando ahora con Guzmán, en cierta medida, porque él había dicho también que Argentina tiene una alta presión impositiva antes de ser ministro de Economía, obviamente. Entonces, si el deseo es una cosa y la realidad es que hoy el ministro de Economía dice no es momento para tocar los impuestos, entonces ¿cuándo será el momento? Porque nunca es momento para tocar los impuestos. El Congreso es el Congreso que hay, y siempre fue el Congreso que existió. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Nico, una de las cosas que tenemos que hacer los empresarios es hablar más, y ustedes me invitan al programa y yo lo agradezco, pero la verdad es que debieran hablar más empresarios, porque cuando hablamos los empresarios podemos explicar nosotros lo que nos pasa por la cabeza, y no los talking heads que hablan sobre lo que pensamos nosotros. ¿Cuántas veces escucho a alguien hablar sobre cómo pensamos los empresarios y son caricaturas? Yo una vez estaba con un artista muy renombrado de arte, digamos, y estaba mostrando un cuadro, justo estábamos con él y estaba mostrando un cuadro de él en la televisión, y estaban comentando lo que él había pensado mientras hacía ese cuadro. Y él me dice, yo nunca pensé esas cosas que están diciendo. Lo mismo pasa con los empresarios. Los empresarios somos gente de carne y hueso que tomamos decisiones que no siempre son racionales. Algunas veces nosotros necesitamos una palmada, y la sociedad hoy, en vez de darnos palmadas, nos grita o nos hace cosas, digamos, que hace que mucha gente que no es resiliente como somos nosotros, se van. Ahora, la realidad es los impuestos deben bajar. ¿Pero por qué no bajan? Porque en la Argentina paga gastar de más. O sea, tenemos que entender que en un sistema que, como el nuestro, es de recaudación unitaria y de gasto federal, aquel que más gasta, más elecciones gana. Y mientras no se comprenda que el problema de la Argentina no es económico,
sino que es político y que es cómo se ganan elecciones, no vamos a comprender que el fenómeno de la inflación no va a disminuir, no importa qué gobierno venga. Yo te voy a decir cuándo fue, en qué momento fue el gobierno de Macri, el momento en el que tiraron la chancleta, cuando algunos pensaron en la reelección de Mauricio. Mauricio, si ustedes se acuerdan, iba a ser presidente por muchos decíamos, y ellos mismos decían que iba a ser elegido por una sola vez. Luego, a los 2, 3, 4 meses, alrededor de él se armó una camarilla, él mismo se armó una camarilla, y empezaron a pensar en la reelección de Macri. Para hacer el cambio que hay que hacer, hay que ir a hacer los cambios y comprender de que uno no va a poder ser reelegido. Cuando uno no puede ser reelegido, hace todas las cosas que tiene que hacer. Ahora, si vos querés reelección, haces como Macri. Le das 15% a las provincias, le das aumento a los jubilados, aumentás el gasto público, no bajás el personal del Estado. Y todas esas cosas, digamos, finalmente son las que no pudo hacer Duhovne. Última pregunta, Facu. Sí, en ese sentido, Teddy, me parece que ustedes, tanto vos como Tomás, tu hijo, de frente de la UIA Joven, siempre pregonan por el diálogo y por generar ciertos consensos. ¿Escucha, digamos, la dirigencia política? ¿Escuchan del otro lado las preguntas o digamos, las inquietudes que acercan los empresarios? Yo creo que la escuchan, pero ellos también tienen limitaciones. Todo el mundo, todos, vos, yo, todos, y los políticos, y Fernández tiene, y Cristina tiene, todos tenemos limitaciones. Es la sociedad la que tiene que pedir a gritos una disminución en los impuestos. Ahora, ¿qué sucedió con este impuesto a la riqueza? Alguien salió a decir que eran solamente el 2% y es solamente 9.000 personas. La democracia es justo lo contrario de esto. Cuando los impuestos los pagan muy pocos, se convierte en un impuesto que, como sucedió en otros momentos en la Alemania nazi o en la Turquía de 1915, es echarle la culpa a esos pocos tipos que por ahí son más ricos que otros, echarles la culpa de la situación. Y no es así, es la sociedad la que tiene que pagar los impuestos, pero no a través de lo que consumen, sino a través de lo que tienen. Y en la sociedad no son 9.000, no son 10.000, no son 50.000, no son 500.000, tienen que ser 5 millones, 10 millones de personas que paguen los impuestos directamente, y pagando los impuestos directamente empiezan a reclamarle a sus políticos que bajen el gasto porque están recontrarrepodridos de pagar impuestos. Ahora, cuando son solamente 9.000, es muy difícil para el Poder Ejecutivo ir contra el Congreso porque ¿qué pasaría? Estarían defendiendo solamente a 9.000. Claro. Pero la democracia es eso. No es el sometimiento de las minorías por las mayorías, es la protección de las minorías por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Gracias, Teddy. Que tengas buenas noches. Gracias por atendernos. Adiós a todos. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos.